¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar. Hola, hola queridos oyentes y amantes de la vida saludable, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de su programa Hablemos Claro con la doctora Diana. Soy Diana Giraldo, cirujana plástica, su especialista en oncología, y hoy, como todos los viernes, estoy feliz porque llegó la hora más saludable de toda la semana, así que súbanle el volumen a su salud. Hoy hablaremos de un tema bastante controvertido y revelador, pero muy importante. Vamos a hablar del azúcar, de esa dulce tentación, de la que muchos dicen que es una fuente de energía vital, pero otros dicen que es un veneno que mata lentamente. Hay muchos mitos alrededor de este tema, de este macronutriente que está en casi todos los alimentos que comemos hoy día. Y para poder desenredar ese tema tan complejo, tenemos un invitado muy especial. Tenemos a un endocrinólogo muy reconocido en el departamento del Tolima, el doctor Carlos Eduardo Jiménez Canizales. Él es médico general egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, es médico internista de la Universidad Surcolombiana y es subespecialista en endocrinología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Además, es docente de la Universidad del Tolima y director del grupo de investigación de Endocardio Plus. Doctor Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por venir aquí a Bésame. Sabemos que su tiempo pues, es bastante valioso y para nosotros es muy importante desenredar este tema porque hay muchísimos mitos alrededor de este macronutriente tan frecuente en nuestra alimentación, pero tan, satanizado. ¿Será esa la palabra? Hoy lo sabremos. Doctora, muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un placer participar en estos espacios en los que podemos aclarar dudas para las personas y aportar, por supuesto, a una mejor calidad de vida, como usted bien lo mencionó en el inicio del programa. Bueno, doctor Carlos, antes de comenzar y entrar en materia y saber si realmente el azúcar es tan mala como dicen o si realmente el azúcar es una fuente de energía como dicen, vamos a tratar de entender exactamente qué es el azúcar, porque muchas veces uno oye hablar que todo lo que se come y todo lo que entra al cuerpo termina volviéndose azúcar. Uno cree que el azúcar es el pan, que los carbohidratos y el azúcar son lo mismo. No hay una claridad entre la diferencia entre glucosa, fructosa, azúcar. Entonces, la primera tarea compleja que tenemos el día de hoy es aclararle a los oyentes exactamente cuál es la diferencia entre carbohidratos, azúcar. ¿Qué es esto? Bueno, de manera muy general, lo importante inicialmente es entender que existen un grupo de macronutrientes, en especial 3. Esos 3 macronutrientes incluyen los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Hoy nos vamos a enfocar en los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos hay diferentes tipos de moléculas. Hay unas que son sencillitas, más simples, y hay otras que son más complejas. Dentro de las simples encontramos diferentes moléculas y algunas de ellas han sido categorizadas de manera general y de manera comercial como azúcar. Sin embargo, esto es un concepto que desglosaremos un poquito a detalle porque azúcar como tal es un término muy general. Sin embargo, en términos más técnicos, el azúcar como tal hace referencia usualmente a la glucosa. Hay diferentes fuentes de ella, pero la glucosa es un carbohidrato simple, es un monosacárido simple y hay diferentes fuentes naturales, fuentes sintéticas. Bueno, eso lo iremos conversando. Bueno, entonces, en resumen, el azúcar es un tipo de carbohidrato y son exactamente los carbohidratos simples o un tipo de carbohidratos simples. Bueno, doctor, y para aquellas personas que dicen que al final todo lo que uno come termina volviéndose azúcar en el organismo, me parece importante explicar muy a grandes rasgos el metabolismo de los carbohidratos y cómo es que efectivamente los macronutrientes pueden llegar a volverse glucógeno almacenado. Correcto. En el hígado, en el músculo, en fin,
y de ahí para adelante ya entramos a desmitificar todo lo otro que hay alrededor del azúcar. Sí, eso es fundamental, doctor. Lo que usted acaba de mencionar es muy importante. Hay un ejemplo o hay una condición que yo siempre trato de mencionarle a las personas, y es que los seres humanos estamos diseñados para aguantar hambre, para la inanición. Para eso estamos diseñados los seres humanos. Por tanto, el exceso de energía que yo le doy a mi cuerpo a través de glucosa, debe el cuerpo asumir que lo va a necesitar más adelante en alguna situación de hambruna que afortunadamente actualmente no vivimos por la gran cantidad de productos con mucha energía de las que disponemos en este momento. Entonces, es decir, evolutivamente nosotros hace muchísimos miles y millones de años teníamos que almacenar esa energía en nuestro cuerpo porque la situación hacía que estuviéramos aguantando mucho tiempo hambre, ¿cierto? Y correcto, es por eso que continuamos almacenando, exacto, aunque ya nuestra realidad es otra. Sí, nuestra realidad es absolutamente distinta en términos de los alimentos. Nosotros, los humanos como tal, nuestros mecanismos están diseñados es para almacenar la energía, para poder optimizarla en algún momento de necesidad. Pero ahora hay tanta que nosotros no hemos evolucionado para poder optimizar el exceso de energía. Se sigue asumiendo que la vamos a necesitar. Bueno, ¿y cómo se almacena esa energía en nuestro organismo? Ese es un proceso complejo, hay muchos procesos complejos, pero en términos puntuales, la molécula de mejor rendimiento para almacenar la energía son las grasas, en especial los triglicéridos. La glucosa, digamos que es muy desordenada. Es un ejemplo que también yo le doy a las personas, es como si usted tuviera mucho desorden en su habitación y usted necesita hacer algo con eso porque más adelante lo va a utilizar. Entonces, cuando usted empieza a organizarlo en los cajoncitos, en el closet, en el armario, ahí empieza usted a almacenar esas moléculas de energía. Esas son las grasas en nuestro cuerpo, esos son los triglicéridos. Esos son los gorditos. Y ahí cuando ya entonces empieza como a desbordar un poco eso en la habitación, pues entonces uno empieza a tener un closet afuera, empieza a tener un poco de lugares llenos y llenos de esas moléculas que finalmente no utiliza. Esa ropa que uno guarda y guarda y guarda y nunca utiliza, termina siendo igual energéticamente en nuestro cuerpo, y ese exceso al final se va a convertir metabólicamente en una pérdida del equilibrio, en un desorden metabólico, en una liberación constante de toxinas dañinas para nuestro cuerpo. Bueno, y aparte de los gorditos, ¿dónde más almacenamos esa energía? Ese exceso de energía, cuando es, digamos que de uso en el largo plazo, normalmente se acumula en tejido graso. Ese tejido graso va cambiando las características de la grasa. Tenemos diferentes tipos de grasa. Y la otra forma un poco más rápida de almacenarla es a través del glucógeno, en músculo, en el hígado. Pero hay algunos lugares que son más negativos que otros donde se acumula esa grasa. Por eso el perímetro abdominal, la barriguita, termina siendo una forma de uno dar más riesgo a las personas que tienen exceso de peso. Es decir, que entre más se acumule en las vísceras, por decirlo así, alrededor del hígado, alrededor del corazón, eso nos da más riesgo. Bueno, doctor, pero hay algo que me preocupa, y es que de pronto hay una confusión y un mensaje que los oyentes se pueden llevar y que es un poco peligroso y tenemos que aclararlo. Y es que los gorditos, esa grasa que se acumula en el hígado, el famoso hígado graso, o la grasa que se acumula entre el músculo graso, es exceso de energía. No, eso no es. Sí, a veces como que tratamos de excusarnos un poco y de buscarle como el lado positivo a las cosas. Pero o es un almacenamiento extra por si llega a haber alguna crisis. Entonces, exacto, pero no, ahí es donde es importante aclarar, ya sabemos lo bueno. Ahora miremos los peligros de esto para la salud. Claro, esa grasa ectópica que se empieza a acumular en lugares en los que usualmente no está acumulado, a eso hacemos referencia con ectópico, empieza a generar factores inflamatorios en nuestro cuerpo principalmente. Empieza a liberar toxinas y esas toxinas dañan muchos procesos y estructuras de nuestro cuerpo, y finalmente en el largo plazo genera la mayor carga de enfermedad en el mundo. La obesidad es una pandemia, pero a veces al inicio pues la gente cree que de pronto porque los exámenes y todo esto le sale normal el tener exceso de peso
no es algo negativo, pero definitivamente cuando se empieza a acumular en esta zona se empieza a dañar esas estructuras. Cuando se acumula en exceso en el hígado empieza a generar daño en la función del hígado. Cuando se acumula en el corazón y en las arterias del corazón empieza a generar daño en esas estructuras, y de ahí es donde se viene una cadena de sucesos desafortunados en las personas. Bueno, doctor, y aparte de la obesidad, porque ya entendimos que el azúcar se vuelve acúmulo de grasa, ¿qué otros peligros ocasiona el azúcar para la salud? Hemos oído hablar recientemente de un término que se llama la glicación, y es un término que aplica mucho para mi especialidad, ya que tú sabes que yo me desenvuelvo en la estética. Y hay una vertiente que habla de la relación del azúcar con el envejecimiento prematuro, y además las personas que no consumen azúcar se demoran bastante en envejecer. ¿Qué nos puedes decir alrededor de ese tema? Sí, el concepto de glicación es muy interesante porque la glicación hace referencia básicamente a cómo el azúcar, sin mediar energéticamente su unión, por exceso se empieza a pegar a todo. Se vuelve un pegante que se pega en todas las estructuras. Uno puede glicar proteínas, glicar grasas, todo en el cuerpo se puede glicar si hay exceso de glucosa, que es la molécula principal de almacenamiento, de aporte de energía. Entonces, esta glicación sin duda afecta todos los procesos que van desde la calidad de la piel, procesos que van desde el funcionamiento cardiovascular, desde la recuperación, por ejemplo, de procesos de cicatrización, de heridas, desde la respuesta a ciertos medicamentos, el daño en los nervios, en las estructuras vasculares. Es decir, que la glicación, en especial en fases avanzadas, que es lo que vemos en las personas que tienen exceso de glucosa producto de exceso de aporte de esa glucosa a través de alimentos que tienen mucho contenido de esto en el tiempo. No es que me consumí una cosita y entonces de ahí ya voy a tener un impacto negativo. No, es algo repetitivo, algo que hacemos de manera constante y va generando el daño en nuestro cuerpo. Bueno, y hemos oído también hablar de la relación de la glicación con el Alzheimer. Sí, todas estas, la posibilidad de que la glucosa se una a diferentes moléculas puede favorecer que se acumulen otras. Enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como la enfermedad de Parkinson, que se caracterizan en su fisiopatología por acumular ciertas sustancias, cuando se le asocian otros fenómenos que pueden favorecer esa acumulación, sin duda va a ser más dañino. Entonces, el exceso de glucosa y los intermediarios avanzados de la glicación terminan siendo un factor de riesgo para muchas cosas. Factor de riesgo, yo no podría decir que es una causa directa. Es decir, si yo le sumo a eso los otros riesgos que ya tengo en mi vida, puedo desarrollar alguna de estas enfermedades. Bueno, hemos hablado de la obesidad, de la glicación, de los peligros en el corazón, en las arterias, en diferentes órganos, pero hablemos de la diabetes. He oído hablar a muchas personas que consumen de manera desaforada el azúcar, que dicen que la diabetes solamente da cuando uno tiene predisposición genética o antecedentes familiares de diabetes, y que el excesivo consumo de azúcar, si tú no tienes esos antecedentes, esa predisposición, no tiene por qué generarte diabetes. Es importante aclarar que esa afirmación es un mito y es falso. Sí, hay muchos mitos, hay muchísimos mitos de la diabetes, de la obesidad, de muchas enfermedades metabólicas en especial. La diabetes, hay diferentes tipos de diabetes, pero a la que hacemos referencia es a la más frecuente, que es la diabetes producto principalmente de un mal hábito en el consumo de carbohidratos y del sedentarismo. En ese orden de ideas hay un ejemplo práctico que yo a veces doy a los pacientes, y es que uno hereda el mal genio, el color de los ojos que no quería, las deudas, esas son las cosas que uno hereda. Pero en realidad las enfermedades que uno hereda de manera directa son pocas. Lo que uno hereda es los factores de riesgo. Ahí verdaderamente entra la diabetes. Si mi mamá y mi papá tienen diabetes y yo, además de tener ese factor de riesgo, le sumo todo lo que ellos hicieron durante su vida para desarrollar la diabetes, qué sé yo, no hacían ejercicio, consumían alimentos con exceso de carbohidratos, azúcares
refinadas, productos ultraprocesados, pues yo también voy a desarrollar diabetes impaaritablemente. Entonces, el mito de decir que ay, como yo no tengo el factor de riesgo familiar, entonces me voy a salvar de eso, así coma mal, no es cierto. Esos son mitos que hay que sacar. Los hábitos saludables inapropiados nos van a llevar, tengamos o no el factor de riesgo, a este tipo de enfermedades. Bueno, y escuchamos mucho, digamos que sobre todo las mamás con los niños, o en las redes sociales, como esa tendencia de estamos satanizando el azúcar, se trata de un equilibrio, hay dosis óptimas, no debemos sobrepasar X o Y dosis de azúcar al día, a los niños debemos permitirle los dulces máximo hasta un tope. Después de ver todos los peligros del azúcar, ¿cuál sería tu recomendación? Y aquí es importante aclarar que este programa es un programa científico en el cual no hay ningún conflicto de intereses con industrias como la industria de los saborizantes, como la industria de la caña de azúcar. Nosotros somos médicos y decimos lo que hay que decir. Sí, eso es importante. También hay tendencias, ¿no? Dentro de nosotros como médicos hay como tendencias. Yo personalmente considero que ese valor mínimo de consumo de azúcar industrial es algo que no es tan acertado. Yo pienso que hay que evitarlo en su mayoría. Poner un límite a un consumo diario de azúcar industrial, pues favorece que se dé esa tentación de exponer a los niños en especial. Hay algunos topes, eso varía dependiendo un poco del consenso y de la asociación científica que uno utilice como referencia, pero en términos generales el promedio máximo de consumo de azúcar industrializada es de 25 gramos. Para mí, para Carlos Jiménez como endocrinólogo, ese consumo mínimo es cero. En el hábito cotidiano, ¿sí? Esos 25 gramos me parecen excesivos, son como esos sobrecitos de azúcar como un palito, son más o menos unos 5 sobrecitos de esos. 5 sobres que terminan siendo importantes. Es un exceso bastante Eso importante. más o menos en kilocalorías son como 100, 150 aproximadamente kilocalorías, que si usted lo mide energéticamente no es mucho, ¿cierto? Pero el daño más allá del aporte energético está en el exceso de azúcar industrial que eso genera al cuerpo y que usted no le permite al cuerpo procesarlo de una forma un poco más sana, más natural, por lo que se lo entrega de manera aislada a fibra, a otros componentes que favorecen que se metabolice de una forma distinta. Bueno, y es importante aquí dejar claro que estamos hablando del azúcar, no de los carbohidratos que son fuente de energía, sino del consumo como tal de los azúcares procesados. Pero aquí entramos en un debate bastante complejo y es la fructosa como fuente de energía, si debemos o no consumir frutas, si debemos o no consumir jugos, porque está claramente establecido que el exceso de fructosa es igual de dañino que el exceso de azúcares. Pero, ¿qué podemos decir alrededor de las frutas? La fructosa es otro monosacárido, así como hablábamos que la glucosa es como un carbohidrato simple, la fructosa es otro monosacárido de estos. Se obtiene de otras fuentes, también hay fuentes naturales, hay fuentes sintéticas. Por supuesto, siempre las fuentes naturales tienen una forma distinta de procesarse en nuestro cuerpo. La fructosa, desafortunadamente, como monosacárido, es sinónimo de frutas por algo meramente del nombre. Pero las frutas como tal no son fuente exclusiva de fructosa. Es decir, que si yo me como un banano, que si yo me como una porción de piña, estoy obteniendo solo fructosa. No, eso es un mito que definitivamente debemos romper el día de hoy, porque las frutas han tardado miles de millones de años en evolucionar para que sean fuentes aptas de alimento para los humanos. Entonces uno no puede comparar la fructosa que viene de una fruta con la fructosa que viene de un edulcorante o que fue sintetizada para ponérsela a un producto para darle un sabor dulce. Entonces ahí hay que diferenciar las fuentes de fructosa de manera importante. Las frutas, hay algunas frutas que tienen un poco más de fructosa y de pronto esas son las que uno a veces ve que satanizan en algunos medios que se han vuelto tendencia y fuente importante de educación de las personas, ¿sí? Porque a veces los médicos
hablamos de una forma muy técnica y eso también ha permitido que la gente busque otras fuentes y es válido. Pero las frutas como tal son una fuente apropiada de fructosa. Ahora, si usted se come un gajo de bananos todos los días, pues esa es una discusión distinta, ¿cierto? Pero si usted se come un banano de vez en cuando, una porción de piña de vez en cuando, las frutas tropicales como tal pues tienen más fructosa, entonces usted puede tener una fuente de menos fructosa, por ejemplo, la manzana verde, las fresas, el kiwi, que son frutas con un componente más bajo de fructosa y que en consumo cotidiano no van a tener el mismo efecto que si usted todos los días se come una papaya o una piña, que hay personas que dicen, doctor, yo solo como frutas, y se comen pues una cantidad excesiva también de frutas. Doctor, pero entonces el exceso de fructosa, es decir, que si nosotros consumimos un jugo de naranja, por ejemplo, al desayuno, y le metemos 5 naranjas, estamos consumiendo un exceso de fructosa. ¿Esto no es dañino porque Sí, claro. proviene de la fruta? Claro, ahí digamos que es lo que mencionábamos, la presentación natural de la fruta es distinta que usted ya le genere un procesamiento. Entonces, cuando usted exprime 5 naranjas y se consume el zumo, pues ahí lo que está dominando es la fructosa y por tanto, ahí sí definitivamente es un alimento que se vuelve dañino. Entonces, Y ahí eso es importante, aclararlo. exacto, y además que en la fruta están todos esos fitonutrientes que tú mencionas, están las vitaminas, los oligoelementos, todo lo que la fruta trae de bueno, pero cuando tú lo vuelves jugo, le quitas la fibra y la cantidad calórica y la cantidad de fructosa es enorme, porque cuando uno se come una sola naranja uno queda saciado, ¿no? Exacto. Pero con un jugo de naranja te estás comiendo 5. Correcto. Y el bagazo que viene en la fruta, la fibra, todo esto que traen las frutas, favorece la saciedad, favorece el procesamiento del carbohidrato. Entonces es distinto un jugo de naranja a la naranja. Eso es absolutamente distinto, por eso los jugos son otra discusión, los alimentos líquidos son otra discusión, es decir, las sopas, los caldos, los batidos verdes, todo eso es una discusión también interesante en términos de lo que aportan energéticamente a nuestro cuerpo. Bueno, doctor, pero hablemos de los batidos verdes porque si hablamos de las verduras como fuente de carbohidratos, ¿qué se puede decir alrededor de estos batidos? ¿Son buenos o son malos? Cuando uno revisa la evidencia frente a eso, que es más o menos en lo que nosotros nos fundamentamos, como todo en la vida real, pues hay limitantes en su interpretación, pero los estudios dicen que los batidos verdes son una buena fuente principalmente de algunos oligoelementos y mejoran algo el rendimiento en algunos deportistas, pero no se ha confirmado que los batidos verdes tengan un efecto positivo como estrategia de control de peso, que es algo en lo que uno a veces ve que caen las personas, que tomando batidos van a perder peso. No. O sea, ahí entra una discusión en términos de lo que tiene el batido. Yo siempre les digo a las personas que si usted coge una manzana verde, un pepino, una espinaca, una acelga y eso todo lo licúa, ¿por qué mejor no construye una ensalada con eso? Y de esa forma usted mastica el alimento, le da un procesamiento adicional y no le quita ese papel protagónico a nuestro cuerpo. Cuando usted genera todo eso en un batido, con un extracto, pasa lo mismo que pasa con el jugo de naranja. Exactamente lo mismo. Es decir, usted concentra en una cantidad que no le va a generar saciedad, que no le va a generar muchos efectos, que sí genera una ensalada o que sí genera masticar una fruta. Y por supuesto son alimentos que tienen una capacidad y un índice glucémico mucho más alto. Bueno, doctor, ya tenemos claro que el azúcar realmente, como conclusión, sí es un veneno. De acuerdo. Y si es un veneno que nos mata lentamente, al principio estábamos hablando de que es satanizada, pero realmente sí, es Satán. Yo pienso que es una mala interpretación de las fuentes de dulce, porque es que una cosa es hablar del dulce y otra cosa es hablar exclusivamente del azúcar. Hay cosas dulces que no necesariamente son azúcar. Y eso es algo que las personas y que todos en términos generales debemos aprender a diferenciar, porque el azúcar genera mucho daño, es una sustancia que afecta de manera importante la salud y el bienestar de la población mundial, ¿no? Doctor, pero aclaremos, ¿estamos hablando solamente del azúcar en polvo blanca procesada o
hablamos de miel, de ágave, de jarabes, de sirope o simplemente, o de la panela o simplemente es el azúcar la que Ahí genera entramos daños. en otra zona de discusión interesante porque el azúcar industrializado, digamos que también es lo que normalmente se ha satanizado más. Y eso ha permitido que estos otros productos que acaba de mencionar, doctora, empiecen a tener un protagonismo como fuentes saludables de dulce. Y no es cierto, nos hemos ido dando cuenta que de esas que usted mencionaba hay algunas que tienen un perfil nutricional mejor, por lo que no solo aportan glucosa, sino también aportan otros componentes, como usted los mencionaba, oligoelementos, vitaminas, por ejemplo la miel pura como tal tiene unos efectos protectores adicionales que han sido estudiados en sus características. Distinto es, por ejemplo, el sirope de caña de azúcar, que ya se ha ido poco a poco evidenciando que tiene un efecto negativo que no se equipara con el del azúcar industrial, pero que puede llegar a ser igual de lesivo según la cantidad que se consuma, porque a veces la gente dice, no, yo no consumo azúcar normal, sino me compro una panela. Y entonces reemplazan una cantidad tremenda de dulce en su cotidianidad por otra fuente que se termina siendo negativa también. Entonces depende un poco de cuál sea la fuente, ¿no? Pero dentro de eso yo también recomiendo evitarlas en la mayoría de los escenarios, este tipo de fuentes, ¿no? Bueno, pero entonces hablemos de una realidad. Y es que nosotros evolutivamente, como bien tú lo decías al principio, hemos ido evolucionando con ese gusto por el azúcar. A todos nos gusta el azúcar desde niños, ¿sí? Lo dulce nos genera tentación, nos genera adicción y además desde la infancia se nos ha premiado con dulces, los dulces son coloridos y nosotros de niños nos gusta lo colorido, crecemos y si tenemos una reunión familiar está el postre, si salimos a cenar, entonces el premio es el postre, entonces no solo evolutivamente, sino que en nuestro crecimiento y desarrollo y en la vida social, el postre, el dulce, el azúcar se vuelve algo positivo. Sí. Cuando uno llega a este punto en el que entiende que el azúcar no es buena, que el azúcar es veneno, no basta con entenderlo porque dejarla es algo bastante difícil. Sí. Y pues tú nos dices que no se debe reemplazar ni por la miel ni por el ágave. Entonces, ¿cómo hacer si nos gusta tanto el dulce para poder comenzar este proceso de desintoxicación? Sí, la compensación que genera en nuestro cuerpo el azúcar es tremenda. O sea, esto a veces suena un poco exagerado, pero es compararlo como con una droga que genera adicción. Entonces, si a uno desde niño le empiezan a dar un poco de esa droga, es mucho más difícil liberarse de ella después porque genera mecanismos de abstinencia. Es decir, cuando las personas suspenden de manera súbita el consumo de estos productos, de estos comestibles, pues tienen abstinencia, exactamente como lo que pasa con alguna otra droga que genera dependencia, porque los sistemas de compensación de nuestro sistema mesolímbico pues hacen que uno le genere mucha dependencia, algo que le da un placer excesivo. Entonces no es fácil retirárselo a los pacientes. En los niños es distinto, porque es algo más del voz a voz. Cuando uno va y revisa un poco la evidencia frente a esto, hay datos que muestran que los niños que nunca se exponen a azúcar, en algún momento cuando uno los expone, tienen la capacidad, inclusive estando en una edad en la que no tienen la capacidad de tomar decisiones, de decir, no quiero azúcar, porque eso no me gusta, porque el sabor... Y sino que cuando uno se va exponiendo constantemente a eso, ya lo interpreta de una forma distinta. Pero si a un niño no se le entrega esa dependencia, que es potestad de sus padres, eso va a hacer que un niño tenga la capacidad de decir, eso no me gusta. Importante enseñanza y lección que nos das a los padres. Doctor, pero bueno, tú en tu consulta diagnosticas frecuentemente de nuevo pacientes con diabetes y tienes que educarlos y lograr que estos pacientes dejen el azúcar.
¿Cómo lo haces? Claro, ahí hay algunas estrategias, ¿no? Aquí también entra otro escenario y es lo que llaman algunas edulcorantes o bebidas ligeras en azúcar, que son estrategias que desafortunadamente han entrado en el escenario de ser estrategias de reemplazo, es decir, cambio un veneno por otro veneno, por decirlo así. Entonces lo que uno puede hacer o lo que hacemos es utilizar estrategias de transición para que las personas pierdan un poco esa dependencia a los otros endulzantes. Entonces ahí utilizamos edulcorantes. Yo personalmente utilizo algunos edulcorantes. Aquí entramos en otro escenario muy interesante de discusión, que son los edulcorantes, sus fuentes y sus impactos en salud, en lo que muestran actualmente los datos que tenemos disponibles. Normalmente ahí uno puede utilizar una estrategia de transición, es decir, esa persona que dice, doctor, a mí me queda muy difícil dejar el azúcar, llevo toda la vida echándole azúcar al café, llevo toda la vida echándole azúcar a los jugos, a todo le echan azúcar, andan con azúcar en el bolsillo. Hay pacientes que andan con una papeletica de azúcar en el bolsillo y a lo que le van encontrando le van echando eso. Entonces uno utiliza ahí edulcorantes, puede utilizar uno algún edulcorante, hay algunos que tienen un mejor Pero no perfil. como reemplazo, bien nos dices, Exacto. sino como una estrategia de transición. Correcto. Doctor, y nos dices que es un veneno también. ¿Qué endulzante recomiendas para esta transición? Ahí hay edulcorantes que son sintéticos y otros que tienen una fuente natural, es decir, se pueden ser extractos de alguna fuente natural, que no terminan siendo 100% naturales. Aquí hay varios, dentro de los que han demostrado tener algo de mejor perfil está la stevia, la esplenda es otra, pero tiene algunos estudios en contra. Aquí no hay estudios tan claros de causalidad en edulcorantes porque digamos que están relativamente nuevos en nuestro medio, no es algo que tiene más de 100 años, eso no lo podemos decir, pero como están recientes en la alimentación de las personas, en los comestibles, todavía no hay estudios a largo plazo, pero lo que muestran los estudios actualmente es que su uso en el largo plazo, entendido más de 6 meses de estar utilizando alguno de esos productos, puede favorecer la aparición de enfermedades cardiovasculares y de algunas enfermedades oncológicas, es decir, de algunos tipos de cáncer. Es decir, que dentro de estos yo normalmente el que recomiendo de transición, mientras se desacostumbran, es la stevia. Doctor, ¿y cuánto tiempo puede durar esa transición en su experiencia? Yo procuro ser lo más corto el uso de este tipo de edulcorantes. Yo quisiera que fuera por máximo 3 meses, pero normalmente damos un periodo de 3 a 6 meses a las personas y que lo vayan retirando poco a poco. Ahora es tu momento. Llega la consulta con el experto, un espacio para resolver dudas sobre tu salud con los especialistas. Bueno, y hemos llegado a la sección de ustedes los oyentes. Por favor, escríbanos o llámenos a la línea 310-619-0556. Hay una llamada en línea, adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Liliana, tengo 27 años. Muchas gracias por el espacio, doctor. Liliana, buenos días. Adelante, cuéntanos tu pregunta. Doctor, me gustaría realizarle una pregunta. Yo soy mamá de un niño de 6 años, va a cumplir 7. Normalmente el tema de los azúcares lo manejamos muy estricto en casa, no le permitimos comer dulces, nada de golosinas, azúcares, helados, paquetes, nada que contenga mucho azúcar, pues por cuidar su salud. Pero pues también siento que se le cohíbe mucho al momento de compartir en celebraciones con amiguitos y pues me gustaría que usted nos pudiera orientar un poco acerca de cómo manejar este tema de los azúcares en los niños. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, Liliana hace una pregunta muy frecuente y que preocupa a muchas mamás y a muchos papás y a muchos núcleos familiares porque hay familias que son muy juiciosas en casa, dan unas buenas pautas nutricionales, pero eso no sucede en todos los escenarios, en especial en las fiestas de los niños, donde el compartir son más melos, son dulcecitos, ahí entra como un poquito la percepción de los papás,
más que de los niños, porque uno cree que es el niño el que está sufriendo porque no lo comparte, pero cuando a un niño de manera amorosa se le enseña cuál es el alimento que debe recibir, ellos mismos, que era lo que hablábamos un poco antes, inclusive toman esa decisión o lo hacen de forma responsable. Hay niños que dicen, papá, me tomé tal cosa y no me gustó, fue solo algo poco y ya. Empiezan a tener un autocontrol sobre lo que es bueno y malo en términos de la alimentación. Entregarle esa educación, esa capacidad a los niños de saber que lo que comen, cosas que son malas, es algo que yo recomiendo también, porque esa discusión se ha dado mucho, de que los niños se los cohíbe, que un heladito, que por qué a los niños ya no se les deja un heladito. Mire, yo crié a todos sus hermanos los crié así, las abuelitas, y ahí están rozagantes, pero debemos buscar estrategias educativas con los niños que les permitan a ellos tomar decisiones frente a lo que nutricionalmente está mal, sin entrar en controversias, ¿no? Y están rozagantes, pero la diabetes en aumento, por supuesto, las enfermedades metabólicas en aumento, el cáncer en aumento. Eso proviene de esa alimentación que traemos de nuestra infancia, que solamente hasta ahora estamos empezando a entender los peligros. Por supuesto. En los niños, por ejemplo, antes hablábamos casi que exclusivamente de la diabetes tipo 1, que es una diabetes que se caracteriza porque se apagan unas celulitas donde se produce insulina por causas principalmente autoinmunes, pero ahora la diabetes tipo 2, que es la que normalmente se conocía de los adultos, pues viene en un ascenso importante, asociado en especial a la obesidad infantil. La obesidad en el mundo está alrededor del 25%, es decir, que se proyecta que en un futuro, en 2030, el 30% de los seres humanos tengan obesidad, y esa es una condición que favorece, va de la mano con la diabetes. Es algo que ahora llamamos diabesidad, esa combinación entre el metabolismo inapropiado de los carbohidratos y el exceso de peso. Importante, entonces es más una percepción de los adultos y muchas veces los niños no lo perciben así. Y pienso yo que después de todo lo que nos has dicho, es un regalo que le podemos dar a nuestros hijos, no permitir que generen esta adicción al azúcar y que sean ellos mismos de adultos los que decidan sin tener que decidir sobre la base de una adicción que nosotros mismos le creamos, ¿sí o no? Sí, es cierto. Bueno, y creo que hay una pregunta más en línea. Hola, buenos días, mi nombre es Libardo Carrera. Libardo Carrera, adelante. Doctor, quería saber, hacerle la siguiente consulta, si el consumo excesivo de las frutas es perjudicial para mi salud, del azúcar que generan ellas. He escuchado decir de personas, conocidos, que eso afectaría a mi salud. Pues yo todos los días me tomo mi juguito de naranja y quería saber si eso es perjudicial. Muchas gracias. Bueno, doctor, Libardo nos pone un reto interesante. Pregunta. Sí, porque Libardo pone un escenario del que veníamos hablando, ¿no? Y es la fruta o el jugo, porque es distinto lo que Libardo nos plantea, porque la fruta, como ya lo habíamos conversado en su presentación natural, dependiendo obviamente del perfil de la fruta, suele ser muy, muy positiva para nuestro cuerpo. Por lo contrario, la recomendación es consumir frutas todos los días, en varios momentos del día. Idealmente aquellas que no tienen tanta fructosa, es decir, que tienen índices glucémicos no tan altos, pero uno todas las mañanas, Libardo, se debería comer una naranjita, pero no un vasito de jugo de naranja. Eso es algo también como de la mercadotecnia, que en algún momento de la industrialización de los alimentos, más que todo como de la alimentación occidental y ese desayuno de norteamericano en el cual era típico tener el juguito de naranja ahí. Entonces eso también lo hemos nosotros instaurado mucho en nuestra alimentación diaria, creyendo que es fuente que eso lo libera a uno de las gripas y que es fuente de vitaminas para enfrentar las enfermedades. La naranja. La fuente es la naranjita. La naranja. No el juguito, ni no el extracto de... Y lo que hemos dicho muchísimas veces en nuestro programa, todo en exceso es malo. Claro, de acuerdo. Ahí es un equilibrio lo que hay que buscar. A continuación exploraremos la vida y las pasiones de quienes cuidan de nosotros en Más allá de la bata blanca.
Bueno, y esta es la sección que más nos gusta a todos. Vamos a conocer un poquito más lo que hay detrás de la bata blanca de nuestro endocrinólogo. Queremos saber un poquito de tu vida personal, de tus pasiones, tus gustos. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Yo trato en mi tiempo libre de compartir con mi familia, con mi hija que está chiquitica, ya tiene apenas 2 añitos y unos mesecitos. Trato de compartir con ella, con mi pareja, que podamos entregar como un tiempo óptimo de papás a esa crianza, poder compartir. A veces los médicos mantenemos tan metidos en el cuento laboral que nos desconectamos un poco de otras cosas. Yo creo que eso es lo que más disfruto en este momento de mi vida, compartir con mi hija y poder verla crecer y sonreír. Me parece muy, muy valioso para mi motivación día a día. Bueno, ahí lo tienen, un hombre de familia que disfruta mucho compartir con su hija de 2 añitos. Prepara tus sentidos porque está por llegar. Tips de belleza y equilibrio con la doctora Diana. Un espacio en donde exploramos la perfecta sincronía entre lo estético y lo saludable. Bueno, y en esta sección, un endocrinólogo, que es una de las especialidades que más sabe de equilibrio. ¿Qué tips nos recomiendas o qué tips aplicas tú para tu vida para mantener el equilibrio entre lo laboral, lo personal, en tu salud mental, en tu salud física? ¿Cuáles son tus rutinas y qué recomendaciones nos das? Aquí hay cosas, o digamos que nosotros somos como cualquier ser humano, tenemos tentaciones, tenemos malas decisiones nutricionalmente hablando también, o sea, no estamos exentos de eso. Yo les recomiendo dos cositas puntualmente. Una, en términos de la actividad física, estar en movimiento y practicar algún deporte formativo. Métanse a hacer baile. En el caso personal, por ejemplo, trato de estar jugando fútbol, estoy en un equipo, no soy muy bueno, pero sé que voy a los entrenamientos, tengo esa rutina. Esa es algo que los invito a tener como una rutina deportiva, que eso les ayuda mucho. Y lo segundo es, cuando tengan una tentación, traten de manejarla de una forma saludable. Si tienen una tentación de gaseosa, tómense un agua con gas, tómense una sodita. Si les dan ganas de mucho dulce, cómanse una frutica dulce, unos arándanos, unas uchuvas con un poquito de yogur griego, una manzana, que permita calmar esa ansiedad, ese deseo de comer algo negativo. Bueno, y así hemos llegado al final de un episodio más de Hablemos Claro con la doctora Diana, un tema fundamental. Es importante que compartan esta entrevista, todos sus familiares, todo el mundo tiene que saber las verdades alrededor del azúcar. Tendremos la entrevista publicada hoy a las 2 de la tarde en nuestro canal de YouTube y Spotify. En el podcast Hablemos Claro con la doctora Diana, no se lo pueden perder, también en nuestras redes sociales, Diana Giraldo MD, en las redes sociales de Bésame Doctor, y cualquiera que quiera acceder a sus servicios, a su consulta de endocrinología, ¿cómo pueden hacer? ¿Usted tiene redes sociales, alguna línea en la que lo puedan contactar? En las redes sociales que yo tengo son @dimetabolismo, di de diabetes, metabolismo, dimetabolismo, esas son. Así encuentran mis redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Esa también es un lugar académico, educativo. Y en términos de si desean alguna consulta, acompañamiento en los programas que tenemos de las enfermedades metabólicas, por las mismas redes sociales pueden acceder a la información para que de esa forma puedan acceder a los lugares donde nosotros estamos activos. Bueno, y el doctor ejerce también en Clinaltec, entonces ya saben, pueden acceder también a la consulta con él de manera particular o por su seguro y su prepagada. Doctor, y un último mensaje que usted le quiera dar a los oyentes alrededor del azúcar. Me parece que el mensaje es claro y es cero azúcar. Cero azúcar. Ese es el mensaje. Cero azúcar industrial, por supuesto. Y que busquen fuentes de dulce saludables, naturales. Bueno, ya saben, así llegamos al final de nuestro capítulo. Los espero el próximo viernes a las 11 a.m. en un episodio más. Cuídense, equilibrio, salud y ya saben, cero azúcar. ¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender.
Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar.